Bien, les damos un cordial saludo a todos ustedes, de bienvenida en esta tarde, esta noche, donde quiera que todos ustedes se encuentren, sean bienvenidos. El tema que vamos a desarrollar es sobre el extraordinario poder, sobre la magia que contiene la cábala, el poder con el cual podríamos nosotros entrelazarnos, y lo vamos a hacer manejando con algunos de ustedes el péndulo, ya que en alguna ocasión, pues ustedes saben que nosotros les expresábamos que el péndulo realmente somos nosotros y la cábala somos nosotros, estamos dentro de la cábala está dentro de cada uno de nosotros. Y con esto pues le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este día por parte de su amigo Edinson Valencia, terapeuta facilitador, por parte de la Escuela de Bioequilibrio Magnético Viracocha, por parte de todo lo que hacemos en este campo que tiene que ver con la sanación, que tiene que ver con la sabiduría, que tiene que ver con la realización, que tiene que ver con el despertar de nuestra conciencia, porque como seres humanos que somos, tenemos que buscar eso que se llama el despertar de la conciencia, eso que se llama el despertar del alma, eso que se llama el alma consciente dentro de cada uno de nosotros, aquello que ustedes saben y de pronto en algún momento pues lo han escuchado, ¿no? Dentro del contexto espiritual, dentro del contexto religioso, dentro del contexto humano, que todos nosotros realmente estamos conectados a unos grandes valores, a una conciencia, y esta a su vez está conectada a una matriz, está conectada a eso que llamamos universo, a eso que llamamos espíritu, a eso que llamamos fuente, a eso que llamamos matriz, y todo nos entrelaza a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a comenzar expresándoles a ustedes lo siguiente. Allá arriba, en lo más alto, en lo más elevado, en lo recóndito de la conciencia de cada uno de nosotros, en lo profundo de los estados más internos del ser humano y del universo mismo, existe algo extraordinario, o existe un ser maravilloso conocido como Adancamón, ¿verdad? Aquel famoso hombre celeste que también el gran Moisés, el gran legislador, que ustedes todos pues le conocen, lo hemos escuchado durante muchísimos siglos, ¿sí? Nos han informado a través de todos sus mandatos, sus enseñanzas, y él decía que el nombre de aquel ser incognoscible, de aquel ser inmanifestado, era mejor que no se pronunciara. Y dentro de esos nombres, pues ahí tenemos al famoso Adancamón, tenemos a Adibuda, tenemos a Elohim, tenemos al famoso hombre celeste, tenemos ni más ni menos que a Yeu, aquella palabra incógnita, extraordinaria que dijera ese gran legislador que no se pronunciara. Dentro de todo el desarrollo de lo que es la cábala, la ciencia extraordinaria de los números, la ciencia maravillosa que nos lleva a comprender a nosotros el diferente desdoblamiento del árbol de la vida con sus 10 éfiras, con sus 22 senderos, con todo este campo de la ciencia del tarot, de las sagradas letras hebreas, y todo este contexto que hace un desdoblamiento, pero que dentro de ese desdoblamiento parece que fuera un proceso de evolución, pero a su vez es involución, y todo tiene un origen y tiene un porqué, una razón de ser dentro de nosotros como seres humanos, y que vale la pena analizarlo. Dentro de ese desdoblamiento maravilloso existe algo extraordinario que se llama el alma luminosa. Esa alma luminosa ha sido considerada a través de los tiempos con el nombre de Pistisofía, o la Sagrada Pistisofía, ¿verdad? Y esa Pistisofía algún día tuvo que hacer un desdoblamiento, tuvo que emanar de la gran hoguera, de ese mundo absoluto, y venir a tomar un cuerpo físico, venir a expresarse dentro de una materia, venir a tomar manifestación y tomar cuerpo, y esa pistisofía está en cada uno de nosotros como esencia, como conciencia, como alma.
¿Para qué vinimos aquí a este mundo? ¿Cuál fue el objetivo de venir a este planeta? ¿Por qué nos mandaron acá? Ustedes sabían que nuestro origen no fue únicamente para venir aquí por vivir, únicamente como pensamos los humanos que vinimos a nacer, crecer, reproducirnos, envejecer, terminar criando nuestros nietos, cargando los nietos y llegar viejos y hasta de pronto con muchos achaques y morir. ¿Ustedes no creen que de pronto el origen de nosotros, del por qué estamos aquí, tiene una razón de ser, tiene un porqué de la vida? Y ese porqué es porque la esencia, el alma, la conciencia, eso que se llama pistisofía, el alma que está dentro de cada uno de nosotros en cierto grado, vino aquí a hacer un aprendizaje. Y ese aprendizaje que vinimos a hacer aquí en nosotros fue a conocer realmente como el porqué de la felicidad que existe por allá en esos mundos de conciencia, en esos mundos aeónicos. Y aquí el humano vino a eso. Vinimos nosotros a tener esa experiencia del por qué la felicidad aquí, ¿verdad? Y como a nosotros nos pasa algo así parecido como a los peces, ustedes se dan cuenta que en la fuente, en el lago, el pez vive dentro de un elemento, pero al parecer él no sabe en qué elemento vive, él desconoce su elemento. Y en el momento que usted saca el pez y lo pone donde no hay agua, lo lógico es que él sabe, comprende, entiende, hace conciencia de que lo sacaron de su lugar y ahorita está en un espacio donde se está ahogando, donde está perdiendo la vida, donde no tiene su oxígeno y su oxígeno está dentro del elemento agua. Cuando vuelves y lo tiras de nuevo allá al lago, al pozo, lo más lógico es que él reconoce en dónde está, él reconoce en dónde se mueve, ¿verdad? Que es dentro de esas aguas. Así mismo pasa con la esencia o el alma divinal, lo que llamamos pistisofía, que emanó desde el 13º eón, que emanó desde el absoluto, a través del árbol Sefirot, el árbol de la vida, vino aquí a la tierra a hacer conciencia de la felicidad que tiene allá, para poder regresar con unos niveles de conciencia mucho más elevados, con una maestría de haber aprendido en este mundo y con un nivel, un bagaje de conocimiento muy grande, supremamente más grande que cuando emanó de esas regiones. Por eso, cuando analizamos nosotros, por ejemplo, el absoluto, que se mueve como 3 cielos, ¿verdad? Y esos 3 cielos que conforman, pues de hecho, 3 absolutos o 3 mundos, 3 cielos, que algunos sabios como Elena Petronila Blavatsky decía que el anillo no pasa. Y esto significa que existe una gran hoguera llamada Ain. Existe otro punto extraordinario que se llama Ain Sod. Y existe un tercero que se llama Ain Sor Aur. Estos famosos cielos son el origen del por qué existe todo lo que existe y todo lo que hay y todo lo que será. Dentro del contexto de la Cábala, estos 3 cielos son extraordinarios, ¿verdad? Son extraordinarios. Y desde la Ain Sod emanó aquello que hoy, por ejemplo, grandes religiones le llaman el eterno. En Cábala le llamamos Keter, ¿verdad? O el anciano de los días. Y todo ser humano, ¿sí? Todo ser humano dentro de la creación, lo aceptemos o no, dentro del interior de nosotros y en lo profundo, en lo recóndito de la conciencia, tenemos eso que se llama el Padre que mora en secreto, nuestro ser interior, y existe alguien más que es como decir, nosotros tenemos un Padre y ese Padre está mucho más allá, ¿verdad? Y ese Padre tiene otro Padre que para nosotros sería como decir nuestro abuelo. Ustedes que son abuelos, ustedes saben que sus nietos los ven y le dicen, hola abuelito, abuelito, ¿y cómo estás? Y abuelito, ¿y qué me va a dar? Y abuelito, ¿y me va a llevar a pasear? Y abuelito, ¿me va a regalar la moneda? Y abuelito, y me lleva, me saca, me da, me regala. ¿Sí? Abuelito, ¿usted me quiere? Entonces, es como decir, tenemos el Padre
y tenemos el abuelo. Y el abuelo es el padre, nuestro padre, dentro de la cábala, es lo que se llamaría Adibuda tetragrammatón. Cuando ustedes miran la palabra tetragrammatón dentro del contexto o el vocablo, la sabiduría hebrea, se darán cuenta que el nombre tetragrammatón es el nombre de Dios. Y ese nombre de Dios se mueve, palpita, brilla, ¿sí? Es vigente, es activo allá en esas regiones superiores, muy alto. Entonces el famoso Adibuda, el famoso Heu, del cual el gran Moisés pedía que no se pronunciara y que hoy ya se pronuncia gracias al múltiple desarrollo de la Sagrada Kabbalah, podemos ver de que estos tres absolutos hacen otro desdoblamiento, y en este desdoblamiento ustedes van a encontrar el famoso árbol de la vida. El famoso árbol de la vida, ¿ok? De acá hace el desdoblamiento al árbol de la vida. Y el árbol de la vida entra a formar 10 esferas, 10 mundos o 10 céfiras. Y dentro de esos 10 mundos, 10 céfiras, se dividen y se desarrollan 22 senderos, que serían como caminos, y esos 22 senderos se relacionan directamente con 22 cartas sagradas del tarot, que no son más ni menos que cartas mayores o que corresponden al Padre, y encontraríamos nosotros dentro de esos senderos el camino de regreso nuevamente a la gran hoguera, al gran punto de partida. Pero, ¿qué ocurre en este campo? Los humanos hemos tenido que venir a la tierra, o sea, como humanos, estar en la tierra, pero venir como esencias, como conciencias, como alma, a hacer un aprendizaje, a hacer un crecimiento, un desarrollo, a incrementar la conciencia, el despertar, a aprender de lo bueno y aprender de lo malo, sacando de lo malo lo bueno y sacando de lo bueno lo malo para hacer un aprendizaje y un desarrollo en cada uno de nosotros. Adquirir mayor sabiduría, adquirir mayor bagaje dentro del contexto humano a través de diferentes vidas que todo ser humano vive o tiene que pasar en el peregrinaje de este mundo a través de una raza, a través de diferentes eras, a través de diferentes procesos que se tiene que vivir la humanidad. Entonces, este árbol de la vida, conocido en Cábala como el árbol Sefirot o el mundo de las esferas, ese árbol es maravilloso porque la Cábala dice lo siguiente: nosotros aprendemos a dar, ¿verdad? Y a su vez aprendemos a recibir. Cuando una persona aprende a dar, tiene por lógica que recibir. Si tú das, recibes. Y entre más das, pues de hecho, más vas a recibir. O sea, en otra palabra, el que otorga, yo te otorgo este conocimiento, te otorgo esta enseñanza, te la transmito. Y a su vez voy a recibir. O sea que es como lo mismo, tú recibes y yo tengo el deseo también de recibir, porque la cábala es la ciencia que antiguamente se transmitía de labios a oídos y luego pues empezó a transmitir una información de forma ya literal, de forma ya escrita. Y si nos trasladamos al pasado, la extraordinaria ciencia de la cábala es el profundo estudio de la Sagrada Torá dentro del desarrollo de los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, que ustedes ya los conocen. Ustedes saben que ahí tenemos el Génesis, Éxodo, ¿verdad? Levíticos, Deuteronomio y Números. Y dentro de estos 5 libros entra a formarse lo que se llama la extraordinaria ciencia de la Torá y lo que llamaríamos el estudio de la Kabbalah, con todo el paquete de leyes y con toda la sabiduría que a un gran cabalista que existió en la tierra llamado Moisés empezó a dar el desarrollo con los 10 mandamientos que están relacionados con las 10 séfiras o los 10 aeones o eones,
con los 10 mundos que conforman el árbol de la vida y de donde emanamos nosotros para poder tomar forma física a través de este mundo que se llama el mundo terrenal o mundo de Malkut. O sea, en la región de Asiat, ¿verdad? El cuarto círculo extraordinario donde nos movemos nosotros, la región de Asiat, que no es más ni menos que el mundo físico, el mundo de Malkut. Ahora, somos la última extensión del árbol de la vida, la última extensión. Y como última extensión, ¿qué somos nosotros? Vamos a analizar lo siguiente y quiero que ustedes estén atentos. El mundo de Malkut, el mundo terrenal, el mundo físico, la última extensión antes de que comiencen los clifos o los mundos subterrados, los mundos infiernos, las regiones del Dante, hasta este punto donde nos encontramos nosotros, somos la última extensión del árbol de la vida. Ese árbol de la vida vamos a relacionarlo con la primera letra hebrea conocida como Aleph, ¿verdad? Y vamos después a analizar la segunda letra de las Sagradas Escrituras hebreas como Yod. Y luego analizaremos, Abau, y analizaremos a Yod. Y luego analizaremos aquí a Chin. ¿Por qué lo vamos a hacer de esa forma? Porque quiero que ustedes miren lo siguiente. Cuando uno mira la palabra Aleph, ¿verdad? Cuando miramos esta sagrada letra hebrea, ella nos entra a nosotros en el campo del análisis de todo lo que tiene que ver con la numerología, de todo lo que tiene que ver con el principio, de todo lo que tiene que ver con el campo de la geometría o geometría, y poder analizar nosotros que cada ser humano está compuesto por números. Si ustedes suman el nombre de ustedes, por ejemplo, ustedes colocan Javier, Edinson, ¿sí? Alberto, y ustedes le pueden colocar a ese nombre como al mismo apellido números, y esos números forman gematría, y la gematría formaría pues de hecho una cifra, y esa cifra te da cabalísticamente una carta hebrea y una letra hebrea en relación a tu propia vida, en relación a tu origen, en relación al por qué tu nombre es, por decir, Álvaro, por qué se llama Álvaro y por qué el apellido dentro del contexto energético humano, el apellido es la arandela que de alguna otra manera nos entrelaza a la parte kármica o dármica de la familia, pero que el nombre en realidad es el nombre que está escrito allá en ese árbol de la vida, y por esa justa razón yo tengo que tener ese nombre aquí y mis padres me lo dieron. Entonces, cuando miramos Aleph, Aleph es el comienzo, es el principio aquí desde el mundo de Malkut, ¿verdad? Aquí en el plano tridimensional. Pero cuando uno mira la letra hebrea, ustedes se dan cuenta que tenemos nosotros un Yod en la parte de arriba y tenemos un Yod en la parte de abajo. El Yod de la parte de arriba nos conecta directamente con el origen, y el Yod o el Yod de la parte de abajo es el Yod que tiene que ver aquí con el plano tridimensional, con el plano físico. Pero lo que divide al Yod que me une con el espíritu y el Yod que me une aquí a este plano tridimensional, a este mundo físico, es esta letra hebrea que se llama, ¿verdad? Bau, este que está acá. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, el ser humano aquí en la tierra hace un esfuerzo, hace una lucha, está siempre dando pasos, siempre se está moviendo, no se quiere quedar quieto. Pero lo que no debe olvidar el ser humano es que tiene un origen, y ese origen está representado aquí, en este plano físico, y él tiene que volver nuevamente a su origen, desarrollando las habilidades y capacidades que trae desde esos arquetipos, desde ese origen, desde ese principio, de donde emanamos, que ahorita lo vamos a analizar un poco más. Cuando ustedes ven la letra Yod, la letra Bau, que es la número 6, que representa el alma, ella primero estaba aquí y ahorita se encuentra aquí solita. El alma dentro de cada ser humano no solo es decir
que debo tener unas creencias para desarrollar el alma o creer de que el alma existe y que si me muero voy a perder el alma. En Cábala, la persona que comprende los misterios del alma, comprende los misterios de los encantamientos, comprende los misterios de las grandes fórmulas. Debemos ir comprendiendo la sabiduría profunda que tienen las Sagradas Escrituras e incluso aquellos evangelios apócrifos, de los cuales muchos de ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo, a qué tipo de evangelios. Poder penetrar dentro del aprendizaje y crecimiento de lo que cada ser humano tiene adentro en su propia conciencia, en su propia alma. Aquellas fórmulas extraordinarias que hay que realizar para poder crecer dentro de sí mismo, para poder despertar, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? Cuando vemos aquí a Yod, la palabra Yod, Yod nos une a nosotros, nos entrelaza a nosotros con algo maravilloso, que es la famosa Merkabah, que es el famoso carro de Ezequiel, que es ni más ni menos que el poder nosotros penetrar dentro de muchas regiones, universos paralelos, mundos que son parte con la Kabbalah llamado aeones, eones, céfiras, ¿verdad? Mundos que centellean, que son reales, pero que se necesita tener un vehículo para poder penetrar dentro de ello, y por eso a través de la historia aparece Ezequiel, pero dentro de esa misma historia nos damos cuenta que ese carro no es que simplemente viene alguien y me va a llevar, o simplemente es porque yo medito en ese carro y ya lo voy a obtener. El carro está representado en diferentes cuerpos que son la posibilidad de poder penetrar dentro de esas regiones. Por eso cuando ustedes ven el carro de Ezequiel, el carro está acompañado por unos querubines, y esos querubines son los que mueven el vehículo, porque están representados esos querubines como si fueran las ruedas de ese carro donde viene manejando el anciano de los días, el famoso Adán Camón, el famoso Jehú, ¿verdad? Del que nos habla Moisés. ¿Y qué ocurre? Este Yod es los misterios que tienen que ver con Yod-He-Vau-He, o el famoso tetragramatón. Es el mismo Adán Camón, pero dentro del vehículo llamado la famosa Merkabah, ¿verdad? El famoso vehículo universal. Y luego analizamos acá, y ustedes pueden ver la número 21 de las letras hebreas, y que se relaciona con la carta del tarot número 21 llamado el loco, que para numerosos tarot de los cuales ustedes van a encontrar en el mercado, ellos colocan el loco en el comienzo, y en muchos tarot hay una diferencia que ustedes verán, que el número 21 lo ponen como 22 y el 22 lo colocan como 21, y esto fueron estrategias que se hicieron para que hubiese una confusión para mucha gente que realmente no es seria en el camino de la cábala, del árbol de la vida, del tarot, de las letras hebreas y del funcionalismo del desarrollo que cada ser humano debe adquirir mediante la adquisición de su propia alma, o el despertar de la conciencia, o el desarrollo de las diferentes facultades que todo ser humano tiene dentro de sí mismo, pero por una falta de seriedad en estudio hacia eso que se llama el despertar, la gente toma esta información como si fuera un juego más, como si leyeran un periódico, como si leyeran una revista, como si fuera una conferencia de una información cualquiera, pero que realmente no le dan el valor. Y cuando toman los estudios de la Sagrada Cábala con el uso del tarot, entonces muchos quedan en un enredo y quedan en un dédalo de confusiones, y es por esa la causa que esta sabiduría, de alguna otra manera, para poder penetrar en ella, se necesitaría comprender los misterios de Chin, o los misterios del famoso candelabro de 3 fuegos, de 3 llamas, o la famosa fuerza del sagrado triamasicano, que es el santo afirmar, santo negar, santo conciliar, que es el desarrollo de lo que llamaríamos nosotros, eso que se llama creación, eso que se llamaría poder nosotros ir al origen de donde venimos, que se llamaría cosmogonía, y la cosmogonía desdobla o desarrolla eso que se llamaría astrología, y la astrología es la parte de la cual está
hecha el ser humano como influencias estelares, como influencias cósmicas, y por eso, o por justa razón, tú naciste bajo el signo de Tauro, tú de Libra, tú de Escorpio, tú de Sagitario, tú de Capricornio, de Aries, de cualquiera de esas casas zodiacales, alguno de nosotros las tenemos. Entonces, cuando analizamos esto realmente con la profundidad que tiene, vemos la historia de 12 tribus llamadas tribus de Israel, y las gentes todavía siguen pensando en las 12 tribus de Israel del pasado, cuando no se dan cuenta que las 12 tribus de Israel están vigentes y latentes en estos momentos, porque es la humanidad que está influenciada bajo tal o cual signo zodiacal. Son 12 casas zodiacales, son 12 tribus de Israel, son 12 apóstoles y son 12 misterios extraordinarios que se desarrollan dentro del mismo ser humano. Y por eso la cábala lo lleva a uno realmente a la comprensión de todos esos misterios que cada ser humano es. Por algo y por justa razón decían los antiguos: nócete ixum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Conócete a ti mismo, que la verdadera sabiduría está dentro de ti mismo. Y cuando nos conocemos a sí mismos, aprendemos a conocer un poco hacia afuera de lo que existe, de lo que hay. Pues que nos queda difícil, porque ustedes dirán, y entonces tiene que conocer todo lo de tecnología y saber todo lo que hoy se enseña para manejar maquinarias y aparatos de alta tecnología. No, porque es que un sabio no necesitará pegarse a todos esos aparatos. Antes, por lo contrario, esto lo puede llevar a que la conciencia se le duerma, a que la conciencia se le oscurezca. Porque si ustedes ven a la humanidad hoy, lo que pasa con todos los medios y tecnologías es para adormecer la conciencia del ser humano, para que el ser humano no se dé cuenta de la realidad, de lo que tiene, de dónde viene y cuál es el objetivo de su vida, ¿ok? Así que todos los orígenes como de la cosmogonía, de la astrología, todo lo que tiene que ver directamente con el carro celestial, todo lo que tiene que ver con los encantamientos, todo lo que tiene que ver con el alma, la conciencia, el despertar, todo lo que tiene que ver incluso les digo a ustedes, con el desarrollo de poderosísimos talismanes, con el desarrollo de poderosos metales sagrados, ¿sí? Formas extraordinarios para el uso de nosotros como humanos, están dentro de los misterios de esta maravillosa letra Bau. Y todo lo que tiene que ver el principio, el origen, todo lo que tiene que ver con la numerología, todo lo que tiene que ver con el arranque, el comienzo de lo que hay que hacer humanamente, está acá, con la letra Aleph. Y todos nosotros podemos penetrar, aprender, crecer, desarrollar esta sabiduría. El problema de esta sabiduría es que hay dos tipos de cábala, y ustedes van a tomar en consideración la que consideren para ustedes, ¿sí? A la cual ustedes sientan que de pronto se puedan acomodar si desean aprender. Existe una cábala en una columna y existe otra cábala en otra columna de la sabiduría. Esta cábala es más de tipo intelectivo, es más de tipo aprender toda la historia, conocimientos, nombres, profundizar en ella para incluso enseñarla y de alguna otra manera practicarla, ¿sí? Pero realmente tiene un nivel y llega hasta un punto, porque es más de tipo intelectual y nos llena de sabiduría, enriquece la mente y el intelecto. Y la cábala que está a este lado es una cábala antigua también, pero que se fundamenta en los principios llamados alquimistas. Entonces, hay dos tipos de cabalistas: el cabalista intelectual, sabio, erudito, y está el cabalista alquímico, sabio, que trabaja por la conciencia, que trabaja por el despertar, que trabaja por el desarrollo de todas sus facultades internas. Entonces, este es un tipo de cábala que también estudia, muy parecido a lo que estudia al de este lado, pero el nivel de conciencia, de despertar y de desarrollo de este es muy diferente
al de este lado. Este tiene la teoría, pero no puede conocer realmente los misterios del árbol de la vida, no puede penetrar en esas regiones, no puede desarrollar facultades, no puede superarse realmente para hacerse un ser consciente de esas regiones eónicas. Y este que trabaja con los misterios, que conoce verdaderamente por dónde es, entonces este sí puede penetrar a esas regiones y saber de qué se conforma o cómo es un mundo eónico, aeónico, pleromático, una región divinal, un cielo, una esfera, un mundo de esos, de donde ha venido toda la emanación para manifestarse como última extensión aquí en el plano tridimensional llamado Malkuth. Entonces, este sí puede penetrar con conciencia en esas regiones, sí despierta, y este pues sabe demasiado, es un erudito, pero no conoce nada de allá, ¿verdad? No puede hablar realmente de esos misterios que están allá, que son parte con dimensiones o mundos nirvánicos, paranirvánicos, mundos de esas regiones que corresponden hacia el absoluto, y este sí lo puede llegar a explicar, a hablar, porque puede llegar a penetrar allá. Entonces, son dos caminos, pero los dos caminos, todos están sujetos a la cábala, a la tradición, a la sabiduría, pero ya depende de cómo se encamina el cabalista. Cabalista, podríamos decir, cabalistas blancos y cabalistas negros. Cabalistas que van realmente hacia la directa, hacia arriba, y cabalistas que aunque dicen que van hacia arriba, van al contrario. Son misterios de los cuales pues realmente algún día ustedes también se van a empapar y van a comprenderlo desde ese lenguaje que se lo estoy tratando de transmitir, porque todos nosotros como seres humanos estamos llamados a la adquisición y el desarrollo de esa sabiduría, pero la sabiduría tiene que estar cargada de esa necesidad de amor. El que ama, quiere lo que hace, ama lo que hace, lo hace de corazón, ese individuo tiene derechos a lograr eso que se llama la real y auténtica sabiduría, que para muchos cabalistas de este camino, pues ellos dicen que no hay sabios y que no existen los sabios, pero realmente el sabio se va haciendo con hechos, se va haciendo con obras, se va haciendo con trabajo. Entonces, si el sabio se va haciendo un cabalista, se va haciendo un alquimista, se va haciendo un ser que va despertando, a su vez ese individuo se va volviendo, o dentro de sí mismo existe eso que se llamaría la fuerza, el poder de ese péndulo. Porque ustedes saben que el péndulo oscila de esta manera. Una vez está aquí, en otro momento está allá. Los seres humanos cambiamos. Un momento estamos aquí, el otro momento estamos acá. En un momento tú estás emocionalmente bien, en el otro momento estás emocionalmente mal. En un momento estás muy exitoso y en el otro estás sintiéndote fracasado. En un momento estás feliz, dichoso con tu vida, con el amor, y en el otro momento estás bajoneado y te sientes mal, traicionado, te sientes herido, etc. Entonces la fuerza del péndulo oscila en dos movimientos, ¿verdad? Más si el péndulo está quieto, generaría un equilibrio entre dos fuerzas, pero tendría que estar quieto. El ser humano dentro de sí mismo es un péndulo, y como péndulo puede buscar atraer o generar los patrones, generar el desarrollo, generar lo que quiere atraer, lo que quiere adquirir, lo que quiere alcanzar, si se lo propone. Como péndulo humano puede generar los movimientos esenciales para poder penetrar un poco más allá dentro de su propia evolución humana, dentro de su propia evolución espiritual, dentro de su propia evolución de alma, de conciencia, si se lo propone. Si no se lo propone, entonces se quedará fijo, y el que se queda fijo no puede generar saltos cuánticos, y el que no genera saltos cuánticos es la partícula cuando se observa, pero que no se hace nada al observar la partícula para generar un salto cuántico. Y si no generas un salto cuántico, entonces no eres ni partícula ni eres onda, porque cuando se es partícula, a su vez se tiene que ser onda, y la onda es energía vibratoria, es movimiento. Y cuando se observa, entonces es partícula, y cuando es observada, tiene que generar otro salto cuántico utilizando el movimiento de onda.
para que de esa forma nosotros podamos realmente crecer y no quedarse plano, no quedarse ahí quieto, no quedarse esperando de que la vida mejore, de que esto evoluciona, de que esto va a cambiar, de que el negocio algún día saldrá adelante cuando quiten los políticos, cuando cambien a ese presidente, cuando la situación del dólar vuelva y suba, cuando esto y esto y esto. No, no se puede quedar ahí, porque el que se queda ahí no está en movimiento. El que se queda ahí realmente no adquiere, no goza, no alcanza los encantamientos, no alcanza, no puede penetrar un poco más en las realidades dentro del propio mundo interior de cada uno de nosotros. No puede realmente comprender el origen de por qué está aquí. Menos poderse montar algún día en ese famoso carro, en aquel carro celestial, en aquella Merkabah, que nos lleva a mayores niveles de conciencia. Y pues todo esto simplemente se quedará en nosotros como una simple teoría más, pero nunca sabremos realidades si esto es verdad o no es verdad. Todo depende del humano, de nosotros, si estamos dispuestos a cambios. Las improntas neurológicas, los implantes energéticos, los bloqueos mentales, los sofismas de engaños que a los humanos nos invaden, las famosas creencias que hemos tenido durante tantos años. Puede ser de que a algunos de ustedes esto les parezca extraño y tal vez no se han retirado porque les dará pena o porque quieren curiosar qué más podemos decir, pero tal vez podamos estar penetrando dentro de algún tipo de creencias, dentro de algún tipo de información neurológica, improntas que están neurológicamente ya ahí metidas como bits de información dentro de nuestro propio cerebro y que son parte con nuestro cerebro consciente, con nuestro cerebro inconsciente, con nuestro cerebro emocional, y que lo cargamos con los tuétanos de los huesos, en los órganos, en los tejidos y en las células, y que de alguna otra manera, al escuchar este tipo de información, nosotros podríamos decir, pero imposible, ¿cómo? ¿Y esto dónde está? ¿Y quién lo dijo? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque como todo es información, y si el cerebro de nosotros está transmitiendo información, 40.000 bits de información cada segundo en la zona consciente y aproximadamente 400.000 billones de información en la zona inconsciente a cada momento, pero que no nos damos cuenta, es porque nosotros hemos sido manejados siempre, hemos tenido siempre unos patrones de creencias, unos patrones de información que no está dispuesta el cerebro a aceptarla o a aceptar un cambio, mientras uno pues no tome la decisión de aceptar ese cambio, de recibir esa información y poderla digerir un poco y poderla comprender un poco, y si pudiese pasarla a un nivel de conciencia, pues cuán maravilloso sería, pero eso ya queda realmente a merced de cada uno de los que están conectados en esta noche, ¿verdad? A través de esta conferencia. ¿Por qué? Porque hablar de esto es hablar realmente de lo que uno quiere ser en la vida. Y hablar de Cábala es dar aperturas a un mayor nivel de conciencia, a un mayor nivel de despertar. Yo les decía a los muchachos este fin de semana que estuvimos el curso de sanación cuántica, les decía, ¿cómo es posible que nosotros queremos y hablamos del despertar y de evolucionar y de ser mejores cuando estamos enredados con política, por ejemplo? Y estar enredados con la política y con todo esto que genera la política, eso es realmente conciencia de los que están dormidos. Porque el que está despierto o el que anhela estar despierto o quiere despertar, pues no deberíamos identificarnos con todas estas cosas. Pero lastimosamente son del ambiente, son de la atmósfera y tiende a tocar la conciencia de nosotros para dormirla y combatir contra los que están en contra de lo que nosotros queremos. Y eso es parte del sueño, de la inconsciencia o de la conciencia que no va a despertar porque nosotros estamos enredados en cosas que nos adormecen nuestro grado de conciencia, ¿verdad? Y a uno lo toca porque lo hace identificar. El problema es que si sigue identificado se duerme ahí y nunca evolucionaremos a un nivel mayor por tener la cabeza metida en un problema que
ellos ni saben que existimos, ellos ni nos conocen, ellos ni saben que tú vas a dar el voto. Nada, simplemente ellos saben de que necesitan conquistar a miles y miles y dentro de esos miles estás tú. Ahora, ¿qué ocurre acá? Todos necesitamos retomar el sendero, tomar el regreso. Y tomar el regreso tiene numerosas pautas, ¿verdad? Muchísimas, porque son 22 senderos con diferentes caminos, con subidas y bajadas, con idas y venidas, y muchos de los humanos que en algún momento hemos tomado realmente la necesidad de regresar, puede ser de que esté estancado, puede ser de que dé una subidita y se regrese y vuelva al mismo punto de partida y de ahí no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque mientras no haga un cambio en la vida, mientras nosotros no derribemos todos esos patrones y toda esa cantidad de informaciones que tenemos que nos amarran, que no nos permiten ver más allá, pues nosotros no vamos a entender realmente el camino del cual habla la Kabbalah. Y para eso a mí me gustaría escucharlos, ¿sí? Me gustaría escucharlos ahora, me gustaría saber sus inquietudes, sus preguntas, para generar una aclaración mayor, ¿sí? Poder ampliar un poco más esto si fuese posible. ¿Por qué? Porque todos estos misterios están relacionados con nosotros. El alma, ¿verdad? La parte íntima del ser, de cada ser humano, el famoso Yod, Yod-He, Bauj-He, que hay dentro de cada ser humano. Los misterios de la Sagrada Trinidad dentro del mismo ser humano, que es la capacidad de poder crear y volver nuevamente a crear, y el principio que entrelaza lo divino con lo humano para que se pueda realizar el alma dentro del mismo ser humano si se lo propone y si así lo acepta y así lo quiere. De lo contrario, esto pues simplemente son letras hebreas, ahí como ustedes las ven, son sino letras, no es más. Y van a buscar en el internet, letras hebreas y se llama X y qué bonito, ¿no? Qué interesante que ellos formaron letras en forma de fuegos y las letras en forma de fuego, en forma de llama, tienen un origen muy antiguo, porque ese origen se remonta por allá cuando existió el famoso patriarca Enoch o Enoch, del cual habla la Biblia, que se llamó pues el famoso Metratón o Metatrón. Y de ahí orígenes como Noé, orígenes antiguos, pero demasiadamente antiguos de la humanidad, donde ellos ya conocían y enseñaban estos misterios de labios a oído, y hoy lo tenemos a partir más o menos de los años 1600 en adelante, con una claridad mucho más amplia, y desde 1900 a comienzos hacia acá, pues se amplió la capacidad de enseñanza, ¿sí? de este lenguaje, en una forma mucho más pública, mucho más comprensible para la humanidad. Y hoy aquí lo estamos estudiando con el interés de poder entender que somos Cábala, y la Cábala es la ciencia de los números, y la ciencia de los números está sujeto en la conciencia de todo ser humano, porque los números, como dicen los sabios, son entidades vivientes. Y si una persona coge un número para hacer un chance, una lotería, con el interés de querer ganarse un dinero, el cual le quitan a miles o millones de personas y se lo entregan a una solamente que está llena de codicia porque dice es que yo me la quiero ganar y yo me voy a ganar esa lotería y son 20.000 millones o qué sé, mucho más dinero y yo me lo quiero ganar. Y sueña y compra y lleva 20, 30 años comprando el número porque quiere ganárselo algún día. Y resulta que por causalidad de la vida se lo ganó. Entonces, ¿por qué se lo ganó? Porque le quitaron el dinero a miles y millones de personas y se lo entregaron a uno solo, ¿verdad? Y todas esas mentes manejadas por una codicia de que algún día van a salir de pobres y se van a ganar esa lotería. Y le recogen el dinero a toda esa cantidad de pensamientos y mentes que piensan y quieren lo mismo y se le entregan a uno solo. Y ese solo cuando recoge ese dinero no sabe qué hacer porque su cerebro, su mente, sus emociones colapsan, no sabe cómo manejar
todo lo que le está pasando, y entonces se llena de desconfianza y se quiere ir a otro país, o se llena de guardaespaldas y se aleja del mundo y se va para otros territorios para que no le persigan o para que su familia no le pida, para que no lo vayan a dejar nuevamente pobre. Y esto suceden cosas tremendas, muy tremendas en este campo realmente relacionado con los números, y de nosotros depende si esos números los tomamos a nuestro favor como entidades vivientes para orientar la vida, unidos a las letras hebreas, unidos al árbol de la vida y conectados directamente con las sagradas cartas del tarot egipcio, del cual nosotros pues podemos hablar de ese tipo de cartas, más no de otro tipo de cartas que hay en el mercado, que conocemos, pero que realmente no podríamos hablar de ellas para orientación, ya que de las que podemos hablar con confianza y con conciencia es del Sagrado Tarot egipcio, que es un tarot altamente respetuoso, altamente, podríamos decir nosotros, universal, cósmico, que se entrelaza con cada uno de esos arquetipos, con cada una de esas formas que emanan para tomar forma en una carta, y que tiene una antigüedad muy, muy grande, muy amplia, que duró oculta, sí, que por allá en los años 1600, 1500 se le empezó a dar la forma, sí, pero todo estuvo oculto como cábala durante siglos y siglos y siglos, hasta que todo tiene que salir a la luz, como pasó con muchos manuscritos, como ha pasado con mucha información que ustedes conocen, tenía que salir nuevamente a la luz. Así que, queridos compañeros, el anhelo mío es ese, y de poder, como ahorita, a través de la pregunta, a través del péndulo, si ustedes lo consideran, que pudiéramos, en alguno de ustedes, para generar un entendimiento, si realmente ustedes podrían penetrar en este campo de la sabiduría de las grandes cifras, los grandes números, ¿verdad? O si fuese interesante que pudiéramos penetrar, o si ustedes, alguno de ustedes tiene interés en todo esto relacionado con los encantamientos, todo lo relacionado con los niveles de conciencia, con el estudio profundo de toda esta sabiduría que nos puede llevar a un despertar a cada uno de nosotros, o si realmente el ser humano, como conciencia, como ciencia, tendrá el derecho algún día de poder ser partícipe, ¿no? De poder profundizar y tener los conocimientos de la famosa Merkabah, que hoy lo podemos hacer a través de meditaciones. Y si es que alguno de ustedes realmente el campo de la cosmogonía, la astrología y todo este estudio extraordinario del estudio psíquico, del estudio del origen, de lo que nos conforma a nosotros energéticamente e internamente, es posible. Y esto pues lo dejaremos para usted, a cada uno de ustedes, en base a las preguntas que van a realizar, si las tienen, porque pues el anhelo es que este tema quede claro, y si ustedes tienen alguna pregunta, si alguno no comprendió algo y tiene alguna duda, tiene el derecho de preguntar, para que no queden ningún tipo de baches o de inconvenientes psicológicos, o de algún tipo de información que no se sujeta a las creencias de ustedes, pero que si ustedes desean preguntarlo, pues en este momento le vamos a dar el uso de la palabra. Gracias, doctor. Yo tengo unas preguntitas. Dígame. Primero, con respecto al péndulo humano que oscila, o sea, cuando está oscilando, usted dice que pasa de una parte, digamos, positiva a una negativa, ¿ok? Y que cuando se detiene, pues no avanza para ningún lado. Entonces, eso quiere decir que a través de nuestra vida a veces estamos bien y necesariamente vamos a estar mal. ¿Es correcto? Sí, porque el ser humano, lastimosamente, tenemos cambios. Y dentro de esos cambios, si nos vamos al cerebro humano, ustedes saben que tenemos un cerebro consciente y tenemos un cerebro emocional.
El ser humano en un momento de felicidad puede saltar a un extremo de tristeza, melancolía, aburrimiento, o no querer nada de lo que quería cuando estaba en un estado consciente. Como el cerebro humano maneja esos dos niveles relacionados con el péndulo, porque son los estados o los cambios en los cuales nos vemos, y con justa razón hoy en día en psicología, psiquiatría se puede ver todos estos estados bipolares y todos estos cambios psicológicos que de alguna u otra manera, si pudiéramos hacerle un estudio más allá, en base a la pregunta y que está muy interesante lo de Álvaro, mire, la mayor parte de los seres humanos con estados de esquizofrenia, con estados de bipolaridad, todo aquello, en el fondo son una cantidad de traumas y miedos terribles que se traen de otras vidas y son una información improntada que hoy vuelve nuevamente a manifestarse, a tomar expresión en el psiquismo de esa persona. Y como son cambios, ¿verdad? Son cambios, y dentro de esos cambios, que hoy es ahorita es uno y al rato es otro, y que en un momento hay un lenguaje, una habladera, unas voces que hablan, etcétera, etcétera, y que se trata de ver cómo se mejora esto con algún medicamento o ver cómo se inventa algo para que esto realmente sane, pero no se quiere ver o no se puede analizar de que esto tiene un origen más anterior. Porque el ser humano tiene una mente consciente y una mente emocional, y aparte de eso, hay una mente reptiliana. Y dentro de ese campo del solo del cerebro, ustedes saben que conformamos lo que llamamos el subconsciente, y el subconsciente contiene todas esas informaciones que vienen con nosotros de acuerdo a los valores que la persona trae. Por esta razón, si nosotros, dentro del manejo pendular humano, podemos mantener un equilibrio ni para allá ni para acá, a pesar de que estamos en los cambios, pero no puedes quedar solamente en la quietud como cuando se mira la partícula que les decía ahora dentro del mundo cuántico. Tiene que haber un salto, porque cuando se hace el salto, entonces la partícula cambia de órbita y se mueve en otro espacio para esperar nuevamente dar otro salto a otro punto. El problema de los humanos es que nos quedamos en un mismo punto y esperamos que todo cambie dentro del punto donde está, pero no hace nada para que cambien las cosas. No se mueve para que cambie el entorno, no hace cambios para que cambie lo que le rodea. No está dispuesto a dejar patrones que trae durante muchos años de su vida, y estos patrones son las creencias, las informaciones, las improntas que llevamos neurológicas en la cabeza, en el cuerpo y en los órganos. Y esto conforma un mundo toroidal, un plano de energía alrededor de nosotros que toca con diferentes lugares, con personas, con sitios, con todo lo que tenemos contacto, porque de alguna u otra forma generamos patrones de afinidad psicológicas y emocionales con muchas personas. Y estos patrones de afinidad realmente nos muestran en el diario vivir la vida que tenemos, con quienes nos rodeamos, con quienes nos desenvolvemos, donde nos desenvolvemos y dónde vamos, cómo vamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Y aquí únanle todo lo que tiene que ver con los hábitos, con las costumbres, con las manías o con las cosas extraordinarias que esa persona tiene, porque es una persona que comprende cada paso que da. Todo depende del tipo de persona. Entonces, el péndulo te oscila en un punto o te lleva al otro, pero el problema es que hoy estás aquí, mañana estás acá. ¿Sí? Y hoy estás feliz y al rato después estás lo contrario. Como el que dice, ay, ya está lloviendo, ay, no, que llovera tan tremenda. Y cuando está haciendo solo sol, entonces se queja que está haciendo solo sol porque está al otro lado del péndulo. Y cuando está mucho sol, entonces dice, ¿y si lloviera? Y ahorita estamos en plena lluvia y nos estamos quejando porque todos los días está lloviendo. Y entonces el ser humano cambia constantemente los patrones, pero nunca puede ver desde el punto central lo bueno de aquí y lo malo de acá, lo bueno de aquí y lo malo de este lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos el manejo del equilibrio pendular. Dentro del trabajo con el péndulo, que ya hablándolo desde el punto de vista físico, el trabajo con el péndulo es extraordinario, y esto ustedes los que estuvieron en el curso que desarrollamos en el primer nivel del poder del péndulo,
saben lo extraordinario que es esto. Pero es que el ser humano, el problema es que se quedó fijado aquí y pensando aquí que este es el que hace de todo y no entiende que el que es quien es el péndulo eres tú, no es esto. Este es el instrumento para transmitir o conectar una información, pero el péndulo real eres tú, somos nosotros. Y que si comprendemos esto, pues realmente se abre para nosotros otro mundo dentro del campo de la sanación cuántica. ¿Qué dicen ustedes? Ok, doctor, otra preguntita. O sea, me quedó muy claro esa explicación. La otra es que usted habló ahora de vidas pasadas. Entonces yo vengo dándole vuelta hace unos días o hace mucho tiempo por cuántas vidas pasadas debemos o tenemos o hemos pasado, primero. Segundo, si se dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, entonces, ¿de dónde viene ese aumento de la población mundial? Porque si vemos en 1800 o más atrás, en 1500, la población mundial era X, se ha venido multiplicando exponencialmente. 2 millones de habitantes. Y así mismo se fue desarrollando terriblemente. Ahora, ¿de dónde sale toda esa gente? Como tú dices, como si tuvieran a múltiples y múltiples esencias o almas en espera de que nacieran, de que regresaran. Y realmente esa pregunta la podríamos analizar de que sí ha existido como un stand-by, como una espera para muchas y muchas partes o partículas o esencias para que tomaran una manifestación, ya como para decir, se les da una treguita, un derechito, una oportunidad, o simplemente venimos aquí es como humanos, como tú decías, a reproducirnos como animales o como sea, pero que se venía a darle esa oportunidad y ese origen antiguo, de acuerdo a la cosmogonía, se nos dicen que ese origen antiguo viene desde la luna. La mayor parte de humanidad que pasó a la luna, se les fueron dando como esas expresiones, manifestaciones, porque la luna, aunque parezca increíble, el planeta Luna, que es satélite de este planeta en el cual vivimos, fue un planeta habitado. Y si ustedes tienen alguna duda o de pronto no creen lo que les estoy diciendo físicamente, busquen ustedes en el internet el famoso mirlo rojo y se darán cuenta que cuando llegaron a ese planeta encontraron construcciones, encontraron de que allá existió, ¿sí? Encontraron vestigios de que existió una civilización. Y esto lo han hablado a través de la historia bastantes sabios, bastantes maestros, diciendo de que la antigua Tierra Luna, en ella existió una humanidad. Pero bueno, mirándolo aquí en la Tierra, en los humanos, comenzó con una cantidad y ya en esta época, como tú dices, esto es bastante amplio el desarrollo humano y según lo que tenemos entendido es que eso es lo que ha sucedido. Muchas esencias, muchas partículas, ¿sí? Conscientivas que debían tomar cuerpo humano, les han dado el derecho de tomarlo, pero más no con eso quiere decir, como dice por ahí una parte muy sabio, te voy a dejar que mires la tierra prometida, ¿sí? Sí la miras, ¿verdad? Más no quiere decir que por mirarla vas a ingresar en ella. A todo ser humano se nos da los derechos que venga y nazca porque le quedaban unas cuantas vidas para poder nuevamente retomar. Y hoy en día vemos eso. Y por eso nos queda un poco difícil entender de dónde salió todo ese poco gente. ¿Y por qué sigue saliendo cada vez más gente? ¿De a dónde? ¿Cómo? Y es realmente una de esas causas, es esa que les digo en este momento. ¿Alguna otra preguntita? Perdón, profesor. Pues yo tengo una teoría para contestar algo de lo que estaban preguntando ahorita. Resulta que este no es el único mundo habitado. Es una tontería pensar que no lo sea, que lo sea, perdón. Entonces, en cuanto a que la materia no se cree, no se destruye y que la energía se transforma, sí, eso ya está demostrado.
Entonces, una de las formas para poder contestar eso es que las otras esencias o las otras personas han llegado también a otros diferentes planetas, no necesariamente todos estén en este planeta, entonces con eso se va a cumplir la teoría, ¿sí? La materia no se crea ni se destruye, entonces hay vida también en otros planetas y necesariamente pueden llegar también a este o a otro y se va a mantener la norma, la teoría. La continuidad. La continuidad. Y por eso también puede explicar el hecho de que unas personas, no todos nacemos iguales, unas personas aprenden más fácil, otras se les dificulta más porque están en un grado de evolución muchísimo menor. Entonces, aquellas personas que ya han estado en otros planetas mucho más avanzados que en ese, pues vienen aquí precisamente a ayudar a que el planeta, que la humanidad avance. Ok, gracias, muy amable, gracias por el aporte. aporte. Ok, muy amable. Ok, ¿Quién más? doctor, otra preguntita ya para terminar. ¿Sí? ¿Cómo se le asignan los números a las letras de los nombres y apellidos? Ok. Por ejemplo, Álvaro, entonces colocas 1, 2, 3, 4, 5. Esto se llamaría gematría. Entonces, cuando tú colocas, si tu nombre Álvaro tiene 5 letras, entonces le coloca 1, 2, 3, 4 y 5. Te daría 5 números. El apellido, dos apellidos te darían otra cifra. Y luego al obtener todas las cifras de números, sumas. Y cuando hagas la sumatoria te dará un número cabalístico. Ok, perfecto. Se reduce todo, ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces, ¿alguna otra preguntita? Sí, profe, yo. Bueno, dale porque el tiempo se nos va y yo no quiero que ustedes se me aburran. Oye, profesor, en cuanto a la pregunta que hacía don Álvaro, bueno, yo hace bastante tiempo fui seguidor del maestro Samael Aún Beor. Y respecto a eso, pues daba a entender que nosotros hemos tenido muchísimas vidas y que no hemos despegado porque en cada vida lo que hacemos es aumentar el karma. Y mientras nosotros tengamos karma, tenemos que venir a pagar karma aquí porque es imposible ir a dimensiones de luz o a dimensiones superiores a las de la tierra, a este mundo, mientras nosotros no merezcamos. Algo así como confirmando eso fue el Maestro Jesús cuando algún día dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy a prepararos un lugar para nosotros. Es decir, nosotros seguiremos viniendo aquí mientras no limpiemos, mientras no nos liberemos de la cantidad de karmas que nos ocasionan los egos. Claro. Eso es Claro. El karma es una realidad y el karma dicen que bendito sea el karma porque se puede pagar. Los seres humanos debemos comprender que así como adquieres karma, se tiene karma, hay que cancelarlo. Claro. ¿Cómo se cancela? Con buenas obras. El ser humano que hagamos buenas obras por la humanidad, que hagamos buenas obras por esta humanidad, vamos a tener derecho de cancelar deudas y esas deudas nos van a alivianar la vida, tal vez de sufrimiento, de las calamidades, de enfermedades, de crisis, de problemas complejos que pueden rodear la vida de cualquiera de nosotros, podría solucionarse si aprendemos a hacer algo un poquito por los demás y por esta humanidad. Sería fundamental que esto lo comprendiéramos todos, porque dentro del estudio de la Cábala está el estudio también del karma, y está el estudio también del dharma, y está el estudio pues de todo lo que es partícipe el ser humano aquí como energía que debe transformarse, ¿verdad? Para dar unos nuevos saltos, unos nuevos niveles como humano. De lo contrario, nos quedamos ahí, nos estancamos. Y el que se estanca lastimosamente sufre, el que se estanca lastimosamente se bloquea, el que se estanca no avanza, no progresa, el que se estanca repite los mismos patrones recurrentes y por eso la vida ve todos los días casi igual todo casi es lo mismo, porque no está dispuesto al cambio y no está dispuesto a pagar y no está dispuesto a evolucionar, porque es que las letras hebreas, aunque para nosotros parezca increíble, pero las letras hebreas titilean, brillan, dan su luminosidad en el universo. Y no solo en el universo de la
atmósfera, de los sistemas, de los mundos, ¿sí? De donde estamos nosotros viviendo en este universo, en este sistema, sino que dentro de nosotros mismos es igual. Estas letras brillan, palpitan, titilean, ¿sí? Hacen su expresión, simplemente esperando que